buenos días, soy Viviana Rosero, líder de la Estrategia de Comunicaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica y tengo el honor de presentar hoy un hito más para esta entidad. Se trata de la exposición multiplataforma Sanaciones, Caminos de Resistencia, que fue construida con los equipos del Museo de Memoria de Colombia y el enfoque étnico del Centro Nacional de Memoria Histórica mediante una curaduría participativa y concertada por 10 pueblos indígenas. Quiero saludar a nuestros invitados el día de hoy, el director general del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, a la directora de la Dirección Técnica del Museo, Laura Montoya, a la coordinadora del enfoque étnico de la Dirección de Construcción de Memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica, Gladys Angulo, y a las curadoras de la exposición, Marcela García y Carolina Quintero. Pero empiezo invitando al director Darío Acevedo. Muy buenos días, director. Buenos días, Viviana, a ti y a todos los que están presentes, que nos acompañan en este importante evento, a todos los directores técnicos, a las demás directivas de la organización, a los equipos del Museo de Memoria de las Víctimas, asimismo a los directivos del área de construcción de memoria. Pues, director, queremos felicitarlo a usted y a todo el equipo por este logro tan importante. Y en este espacio que arranquemos contándonos cuál es la importancia, director, de construir memoria con los pueblos indígenas. Bueno, en primer lugar, yo sí quiero hacer un reconocimiento a los equipos que estuvieron realizando este trabajo de acercamiento con las comunidades indígenas, con 10 pueblos indígenas, uno de la Sierra, el pueblo Wiwa, el pueblo Ari de Norte de Santander, los pueblos de La Chorrera, que son 4, Huitoto, Huinane, Bora, y bueno, hay otro que no me he podido aprender el nombre, es difícil. También están comunidades de Pasto, los Pasto y los Agua creo que están, y también en el departamento del Cauca, los Camenzá. Con estas comunidades, nuestros equipos realizaron un trabajo intenso desde el año pasado. Yo quiero resaltar el hecho de que todo trabajo con las comunidades indígenas o pueblos afro responden a una normativa que nos dice que debemos tener una consideración especial con estas comunidades, con las mujeres, con niños, niñas, adultos, con niñas, niñas y adolescentes, con adultos mayores, con personas discapacitadas que hayan sufrido graves violaciones a sus derechos humanos y graves infracciones al VIH en el marco del conflicto armado. Pues bien, aquí estamos nosotros como entidad respondiendo con un trabajo colectivo de acercamientos con estas comunidades. Todas fueron visitadas en sus territorios. Nuestros funcionarios asistieron a varios eventos, muchos eventos con población indígena. Nuestros funcionarios pudieron percatarse de cómo deciden ellos, las comunidades indígenas, la manera de hacer parte de esta exposición y cómo nosotros, conversando con ellos, también llegamos a un acuerdo en el sentido de que cuando los pueblos indígenas hablan en primera persona para que no haya lugar a equívocos. Y nosotros nos ocupamos de brindar información contextual de tiempo, modo y lugar sobre algunos hechos relevantes en el proceso de sufrimiento, del proceso de dolor y del proceso de sanación, que es como se llama esta exposición. Entonces, la importancia que yo le doy a este trabajo es que vamos a mostrarle a Colombia y a otros países donde llevaremos la exposición probablemente el año entrante, vamos a mostrarle de qué manera y en qué tipo de asuntos fue que las comunidades sufrieron el mayor daño. Hemos dicho que el mayor daño es el que se relaciona con las afectaciones a su cosmovisión, a su forma de relacionarse con el territorio, a su manera de pensar la vida, los tiempos de la vida,
que ellos lo piensan de una manera diferente a la nuestra, y es, digamos, ese rescate, que es lo que está haciendo ahora, lo que están haciendo estas comunidades, es de suma importancia, porque tiene que ver con la supervivencia de los miembros de las mismas, con la supervivencia del lenguaje, de los rituales, de sus creencias, de que no sean pisoteados sus territorios, de que sus niños no sean reclutados, de que sus mujeres sean respetadas y no sean llevadas a la guerra o al conflicto armado. Entonces, eso es lo que yo quisiera rescatar, pero bueno, yo no soy el protagonista de este trabajo, sino las personas que van a hablar enseguida. Me refiero a Diana Marcela García, a Carolina Quintero, a Gladys Angulo, a Jasmine Armenta, que debe estar entre los que están viendo este video. Entonces, a todos ellos que realmente fueron los que estuvieron visitando los territorios, mis felicitaciones, mi reconocimiento, porque han hecho un trabajo extraordinario. Yo me siento, como representante del Centro Nacional de Memoria Histórica, muy satisfecho con este trabajo, y la población, la ciudadanía se va a dar cuenta de que aquí hemos observado todas las reglas que nos determina la ley para evitar caer en formular verdades oficiales. Muchas gracias y aquí termino. Pues muchísimas gracias, director. Y efectivamente saludamos a las 44 personas que en este momento ya se encuentran conectadas con esta transmisión. Y damos paso ahora a la directora técnica de museo, Laura Montoya. Directora, buenos días, felicitaciones también por este gran logro, y queremos preguntarle en qué va la construcción del Museo de Memoria de Colombia y qué rol juegan estas exposiciones virtuales como sanaciones para el museo. Bien, Viviana, muy buenos días a ti y a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Bueno, en general el proyecto del museo va bastante bien. En términos de su dimensión física, se avanza, digamos, de acuerdo al cronograma, y en términos de su construcción social, que es, digamos, de lo que hace parte esta exposición Sanaciones, avanzamos también a través de las mesas de diálogo en los territorios, a través de una serie de consultas y desarrollos en los que esperamos cada vez mayor participación de comunidades, víctimas, organizaciones. Un poquito sobre el tema de la exposición como parte, digamos, de esa estrategia de construcción social. Me gustaría como reflexionar que esto es como para nosotros un estado del arte, de lo que implica construir con los involucrados, los, digamos, los dueños de esas memorias, que en este caso son las comunidades indígenas mencionadas. Y para nuestro equipo curatorial y museológico ha sido una experiencia muy reveladora, muy interesante, por supuesto muy enriquecedora a nivel personal y profesional. Ellos lo van a transmitir en un momento. También quiero destacar aquí que parte de esta construcción social en el caso de Sanaciones involucró a otra dirección técnica del centro, y eso también es algo muy relevante a destacar, porque la institución que hemos de darle vida, que es el museo, está en la capacidad, casi que en la obligación o el deber de incorporar todas las buenas prácticas que tiene ya el Centro de Memoria en el trabajo con las víctimas, en el trabajo de construcción de memoria, y llevarlos a esta nueva dimensión que es la museología. Entonces aquí también hubo una retroalimentación muy interesante para nuestro equipo de museo, como podrán pues escuchar ahorita a Gladys y a las otras personas de construcción de memoria. Entonces, destaco hasta ahora esas dos cosas. Sanaciones para nosotros pues es una gran alegría, porque bueno, también es que trabajamos con 10 pueblos indígenas en diferentes regiones del país, y toda esa, digamos, esa interpretación de las formas de comunicarnos, de entenderlos, como decía el director, cómo es que cada uno entiende, incluso dentro de ese colectivo, cómo se entiende la toma de decisiones, cómo se lleva a cabo, y para nosotros esa experiencia fue muy importante. En suma, esta exposición, quería decir, es más que una exposición, es una construcción metodológica
que está acercando al museo a todas esas formas de generar la construcción de la memoria, evitando la acción sin daño, contribuyendo a la no repetición y sobre todo involucrando a los verdaderos protagonistas, que son aquellos que fueron víctimas a nivel individual, colectivo, en este caso a nivel de comunidad, y como ellos lo entienden también, y está muy presente en la exposición a nivel del territorio. Entonces, bueno, pues por ahora te cuento eso, Viviana. Estoy de acuerdo que le demos espacio sobre todo a los equipos que la trabajaron y la vivieron. Así es. Muchísimas gracias, doctora Laura. Y como decía el director, pues nos vamos de lleno ya con las personas que estuvieron participando y trabajando directamente con las comunidades indígenas. Entre esas está Gladys Angulo, coordinadora Enfoque Étnico de la Dirección Técnica de Construcción para la Memoria Histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Cómo estás, Gladys? Bienvenida. Felicitaciones también por este trabajo. Cuéntanos, por favor, cómo fue el acompañamiento del enfoque étnico y en el proceso específicamente de sanaciones. Listo, hola, bueno, buenos días. Yo estoy aquí en nombre de mi equipo, del enfoque étnico, que está conformado somos en total seis profesionales. Es un equipo intercultural, me parece importante poder compartir eso. En nuestro equipo hace parte Florelia López, que es del pueblo de los Nasa, y bueno, Jamie Darmenta, que es cómplice en parte de este trabajo de sanaciones del pueblo Huihuel, no nos puede acompañar porque precisamente está en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, bueno, el tema de la conectividad es un poco complicado. Pero sí, pues yo creo que para el enfoque étnico esto ha sido una oportunidad muy grande de poder trabajar con el equipo de curaduría del museo de memoria, porque creo que, bueno, primero hicimos un muy buen equipo de trabajo y esto nos ayudó, digamos, a poder articular y poder tejer entre estas dos direcciones, digamos, lo que iba a pasar en campo, el acompañamiento que hicimos en territorio desde el enfoque étnico y con el museo, creo que el resultado, ustedes lo van a ver ahorita más adelante, logramos un buen relacionamiento con los 10 pueblos que hacen parte de sanaciones y creo que la misión que tiene el enfoque étnico respondiendo un poco a las obligaciones por ley del decreto ley 4633 del 2011 que hace referencia precisamente al tema de pueblos indígenas, ley de víctimas para pueblos indígenas, es resaltar y poder dar a conocer el testimonio y las voces y dar a conocer las voces de las víctimas del conflicto, entendiéndolo mucho más amplio, ¿no? Con temas de los territorios como víctima y bueno, parte de lo que dice el decreto lo vamos a ver reflejado un poco en lo que se recogió en sanaciones. Entonces, consideramos desde el enfoque étnico que el aporte que se pudo hacer fue, digamos, aportar y tener una oportunidad, creo que es una oportunidad maravillosa para el enfoque y también a nivel del país, que las personas que puedan conocer la página van a tener un poco de acercamiento a estos pueblos, a la realidad de los pueblos indígenas que es tan ajena muchas veces para el común de la gente. Entonces, considero que es una oportunidad, es una puerta para poder conocer de primera mano las experiencias, los testimonios, las vivencias de los pueblos indígenas, de estos pueblos, de estos 10 pueblos indígenas y además conocer las diversas formas de construir memorias históricas. Lo digo en plural, no memoria histórica, sino memorias históricas porque partimos de la diversidad y del reconocimiento de la diversidad que hay al interior de los pueblos indígenas. En Colombia estamos hablando de 115, trabajamos con 10 y creo que va a ser un panorama bastante interesante, se va como a complementar y también van a tener unos puntos de encuentro sobre el mismo nombre de la exposición de sanaciones de caminos de resistencia, de cómo los pueblos indígenas siguen haciendo ejercicios de resistencia y pervivencia desde sus territorios en medio de las presiones que tienen en los territorios. Entonces creo que pues el aporte, esto es un trabajo colectivo, creo que el enfoque étnico solo fue un facilitador, ¿cierto? Para garantizar y para ayudar un poco a que realmente los testimonios y las voces de las víctimas sean aquí las protagonistas. Realmente fuimos como unos facilitadores en este camino que tejimos conjuntamente con el equipo de curaduría del museo y bueno, esperar a que la página
pues sea de su agrado, la puedan visitar, puedan conocer de cerca, digamos, las vivencias de cada uno de los pueblos. Estábamos hablando de los Nasa, de los Aguá, de los Kamsá, de los Barí, de los Muinane, Ocaine, bueno, ya el director los mencionó, son 10 pueblos que tienen, además viven en 10 territorios completamente diferentes y eso también hace parte de esta diversidad étnica y cultural. Bueno, pues muchísimas gracias, Gladys. Sí, efectivamente, a nuestros 70 cibernautas que ya están conectados, les mandamos un saludo y queremos recordarles lo que decía en este momento Gladys, los pueblos indígenas que participaron, los Wigua, Bari, Huitoto, Minicá, los Ocaina, Bora, Muinane, Nasa, Pasto, Camensá y Agua. Y entonces vamos con Diana Marcela García, coordinadora de curaduría del Museo de Memoria y curadora de la exposición Sanaciones, Caminos de Resistencia. Bueno, cuéntanos, Diana, ¿por qué Sanaciones es una exposición multiplataforma? ¿Cómo fue este proceso de curaduría? ¿Y cuál es como el antecedente para lograr este gran trabajo que hace el Centro Nacional de Memoria Histórica hoy? Bueno, buenos días, Viviana, y a todas las personas que nos acompañan. Voy a compartir una presentación para contarles un poco de este proceso. ¿Me confirmas, por favor, si ya se está viendo? Perfecto. Bueno, resulta que esta exposición la empezamos a trabajar el año pasado y es una confluencia de intereses tanto de la curaduría como del enfoque diferencial étnico. Desde el Museo de Memoria veníamos trabajando en la posibilidad, digamos, y en el acercamiento a los enfoques diferenciales, porque nos parece que es fundamental poder trabajar con todos los enfoques en la construcción social del museo y en la construcción de los posibles contenidos que va a tener este museo cuando tengamos el edificio abierto, pero también en los contenidos que nosotros trabajamos a nivel territorial, que es la línea que más se ha desarrollado de trabajo desde el museo. Y teníamos como esta idea en mente, esto coincidió justamente con que el enfoque diferencial quería revisitar una exposición que se hizo en el 2017, que se llamó Endulzar la Palabra, Memorias Indígenas para Pervivir. En esta exposición participaron 8 pueblos indígenas y es el resultado del trabajo de memoria histórica que empezaron a hacer esos 8 pueblos con el acompañamiento del Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces confluyeron, digamos, afortunadamente estos dos intereses que teníamos desde las dos áreas y decidimos revisitar Endulzar. Endulzar la Palabra fue la idea, la base de esta exposición que hoy tenemos que se llama Sanaciones, Diálogos de Caminos de Resistencia. Hay una particularidad de esta exposición en cuanto al tema curatorial y es que nosotros trabajamos bajo una metodología que llamamos curaduría participativa y concertada. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de participación o de actividades participativas, pues digamos que la participación tiene distintos niveles, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de que es una concertación o una curaduría concertada, ya estamos hablando de una metodología de participación efectiva. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros las propuestas curatoriales las trabajamos con los pueblos directamente en los territorios. Ya les voy a mostrar algunas imágenes y las construimos conjuntamente. Estas concertaciones se hicieron entre mayo y octubre del presente año de manera presencial y ya en 2020 habíamos tenido algunas sesiones virtuales y pudimos hacer un par de visitas únicamente a territorio, pues por todo el tema del confinamiento y las limitaciones de movilidad que nos impuso la pandemia el año pasado. También me parece importante resaltar que en estas concertaciones participaron 548 personas. Eso quiere decir que esta exposición fue concertada con todos ellos. Y pues aquí ustedes pueden ver los pueblos que participan. De estos 10 pueblos, los 8 primeros, que son los pueblos Wiwa, que habitan en la Sierra Nevada, los pueblos Huitoto, Minica, Ibusa,
o los Ocaina, Muinane y Bora, que son los 4 pueblos de la Chorrera en el Amazonas, el pueblo Barí, que habita entre el norte de Santander y Venezuela, ellos son un pueblo binacional, se ubican en la zona del Catatumbo, el pueblo Nasa, que está ubicado al norte del Cauca, el pueblo Aguá, que vive en Nariño, Putumayo y Ecuador, es otro pueblo binacional. Esos 8 pueblos fueron esos pueblos que participaron también en endulzar la palabra. Y a ellos sumamos este año al pueblo Pasto, que habita en Nariño, y al pueblo Kamsá, que está ubicado en el Putumayo. Como les decía, esta exposición siempre se trabajó de la mano con el enfoque diferencial étnico, y los pueblos que se vincularon, porque nos han preguntado muchas veces que por qué son estos 10 pueblos y no otros, es porque estos 10 pueblos ya tenían un proceso adelantado, digamos un proceso de iniciativas de memoria en sus territorios que habían sido apoyados por el centro, ya teníamos un contacto con ellos, un trabajo conjunto, y pues digamos también había una iniciativa, un deseo de los pueblos de participar en la exposición. Entonces, bueno, les voy a mostrar algunas imágenes de lo que fueron las concertaciones en territorio. Esto es en la Sierra Nevada de Santa Marta, cuando estuvimos con el pueblo Wiwa. Entonces, ¿cómo funciona un poco? Nosotros desde la curaduría y con el apoyo del enfoque diferencial étnico, realizábamos una propuesta de temas a partir de los trabajos de memoria desarrollados por los propios pueblos. Por ejemplo, el pueblo Wiwa incluso tiene una publicación que se llama Ruamashama, que es el resultado de todo su proceso de memoria histórica. Entonces hicimos un barrido de todo el material que los pueblos habían producido autónomamente, pues bueno, con apoyo del centro en estos procesos, y a partir de eso y de unas conversaciones pues que sostuvimos con ellos a nivel virtual inicialmente, planteamos unos contenidos, una base de trabajo, básicamente. Y con eso fuimos a territorio. Aquí ustedes pueden ver ya la Chorrera. Este es el puente que queda sobre el río Igaraparaná. Y pues con esa propuesta nos íbamos a territorio y empezábamos a desmenuzar la propuesta, a escribir los textos con los compañeros que estaban allí, con los compañeros del enfoque étnico, con las personas que participaban. Aquí se van unas discusiones muy interesantes, pues porque también hay un tema en cuanto a la traducción, ¿no? Entre la forma de decir algo en castellano, de decirlo en lengua. Muchas veces los términos en lengua propia o en idioma propio no se pueden traducir a español fácilmente. En castellano no hay algo que se aproxime a eso. De hecho, tuvimos muchas discusiones con respecto a la palabra sanación. Esas ya son fotos del Catatumbo. Ese es el río Catatumbo. Aquí ya estábamos con los Barí. Y tuvimos unas discusiones muy interesantes respecto a si podemos hablar de sanar cuando en los territorios todavía hay unas violencias que de hecho se han exacerbado en los últimos meses, cuando todavía hay presiones en los territorios muy fuertes, cuando todavía las comunidades tienen que enfrentarse a desafíos de supervivencia y de pervivencia todos los días. Entonces, es posible hablar de sanación en ese contexto, por un lado, y por otro lado también la palabra sanación, digamos que es la que da nombre a la exposición, es la que la cobija, es un término, digamos, genérico que nos sirve de punto de encuentro a todos, pero no es la manera en que todos los pueblos entienden este proceso, no todos lo llaman de la misma manera. Entonces, pues eso se ve reflejado en la exposición, van a poder ver cómo cada pueblo significa la sanación, el proceso de sanación, cómo se dice en su lengua, cuál es la palabra que es más precisa para ellos a partir de su contexto. Porque eso también nos parecía muy importante, hacer énfasis en la diversidad cultural, ¿no? Todos los pueblos indígenas, como decía Gladys, habitan en territorios distintos, en condiciones distintas y tienen formas de relacionarse con el mundo diferentes. Aquí ya estamos viendo las imágenes del Cauca. Esa fue la concertación con el pueblo Nasa.
Entonces, bueno, con ellos reescribíamos los textos, determinábamos cuál era la mejor palabra, si ese era el término que queríamos que fuera, si ellos se sentían sobre todo identificados. Produjimos material audiovisual con ellos, mapas, dibujos, videos, audios, todo ese material pues entró a ser parte de la exposición. Entonces, digamos que en cierta manera las curadoras nos volvimos casi que unas escribanas un poco, como decía Gladys, unos facilitadores de ese sentir y de ese mensaje que los pueblos quieren transmitir a través de esta exposición. Esta imagen que ustedes ven es del territorio Agua, al fondo se alcanza a ver el volcán Cumbal. Entonces, pues todo el trabajo fue así y una vez que hicimos todo el recorrido por los territorios, también tuvimos una sesión de cierre aquí en Bogotá, donde representantes de los pueblos pudieron venir, ver los avances que teníamos de la página, como lo que se había propuesto a nivel también de diseño gráfico, cómo se estaba estructurando el micrositio. Ellos verificaron que los contenidos que habíamos acordado en territorio efectivamente son los contenidos que están en la página. Digamos, se respetaron a cabalidad los acuerdos a los que llegamos. Nos hicieron otro par de sugerencias acá, incluimos otro par de elementos en la exposición a partir de esa reunión en Bogotá. Y bueno, pues tenemos finalmente ese resultado. Estas imágenes que ven son del pueblo Pasto, ese es el resguardo de Huachucal. Aquí estuvimos con ellos. Y eso fue con el pueblo Kamsá, que fue nuestra última concertación en el Alto Putumayo, en el Valle del Sibundoy. Entonces esa fue la manera en que hicimos toda la exposición. Como les comentaba el director general, la exposición, cuando entran al micrositio, todos los textos que fueron digamos, escritos con las comunidades, por las comunidades, están en primera persona, y los textos curatoriales, que en realidad son muy pocos, y sirven más como para dar contexto, pues están escritos de una manera diferente. Eso en cuanto a como el antecedente, de dónde viene Sanaciones, un poco el cómo se hizo y por qué es tan importante para nosotros la metodología que se empleó, porque además creemos que esta metodología no es algo anecdótico, sino que en realidad esta exposición nos está abriendo el camino y nos está señalando cuál es la manera en que debe trabajar el Museo de Memoria de Colombia todas sus exposiciones, ¿no? Y es siempre respetando el sentir de las víctimas, dándole voz a ellos y siendo más nosotros unos facilitadores. Y en cuanto a que Sanaciones es una exposición multiplataforma, pues esto también se relaciona con el hecho de tener que pensar una itinerancia en el año 2020, cuando estaban arrancando todos los confinamientos. Pues las exposiciones itinerantes por definición viajan, ¿no? Van a los territorios. Nosotros no sabíamos cuándo íbamos a poder volver a hacer esas itinerancias, no sabíamos si podíamos ir a territorio a hacer trabajo, cuándo iba a pasar, estaba todo muy incierto cuando empezamos a pensar Sanaciones. Y finalmente, Sanaciones terminó derivando en varias estrategias, que son estrategias digitales, virtuales y análogas, que nos permiten llegar a una mayor cantidad de públicos. Todas estas plataformas que hemos denominado tienen lenguajes diferenciados, contenidos distintos, ¿no? Pensando también en el tipo de público a que va a llegar cada una, y pues en su conjunto conforman toda la gran experiencia multimedial que es Sanaciones. Entonces tenemos por un lado nuestra plataforma web, que es la que estamos lanzando hoy, que está conformada por el micrositio de la exposición y por un bot, que también es una herramienta novedosa que vamos a trabajar, y es que las personas a partir de WhatsApp pueden navegar contenidos de la exposición. Entonces el bot pues tiene unos contenidos precargados y a partir de una serie de opciones pues nos va a permitir explorar esos contenidos, pero además es un espacio, es una herramienta que nos permite responder a una pregunta que se le hace a las personas que están interactuando,
las personas envían su respuesta y esa respuesta alimenta una sección de la exposición del micrositio. Entonces también es una plataforma que nos permite tener una comunicación más fluida y una comunicación en doble vía y no solo pues como que el museo sea un emisor, sino que también pues nuestros distintos públicos puedan opinar y esas opiniones entren a conformar el micrositio. Tenemos una estrategia que se llama Museo en Casa, que se fundamenta en una alianza con empresas de servicios públicos. Estas imágenes que ustedes ven en pantalla son del año pasado. Y lo que hacemos es que durante un mes, en el espacio en el que normalmente viene publicidad dentro de la factura, en el mes, eso fue en octubre, cuando lo hicimos el año pasado en el Caribe, que fue nuestra región priorizada. Este año vamos a estar al sur del país, vamos a estar en Nariño y en Putumayo. Entonces, en el mes de diciembre, cuando llegue el recibo de gas, porque también lo estamos haciendo con una empresa de gas, va a llegar una obra de arte en este espacio que normalmente estaba destinado a publicidad. Esa es una obra de arte de algún artista de la región sur, en este caso, que nos permite reflexionar desde nuestros hogares sobre qué significa sanar, si podemos sanar en medio del conflicto, si esto, si esa palabra la podemos usar, si es un anhelo únicamente, cómo podemos llegar allá, ¿no? Como que nos invita a reflexionar sobre todo esto y nos da pues una mayor información sobre la exposición y pues invita a las personas que reciben esa factura a conocer el micrositio. Tenemos también una unidad móvil. Esta imagen que ustedes ven abajo es de la unidad móvil que realizamos el año pasado, que estuvo itinerando por Barranquilla, Malambo y Soledad. Para este año vamos a tener de nuevo la estrategia de la unidad móvil porque realmente fue muy potente. Lo que hicimos el año pasado en el Caribe fue un piloto pues que nos dio a entender que realmente debíamos continuar con esta estrategia. Entonces este año pues ya la unidad móvil es mucho más robusta. Eso que ustedes ven arriba son pues los diseños de cómo se va a ver y lo que nosotros hacemos con la unidad móvil es llegar a poblaciones que normalmente no tienen una oferta cultural, no tienen la opción de acercarse a un museo y muchas veces ni siquiera han tenido la opción de pensar o acercarse a temas del conflicto armado aún siendo víctimas. Entonces, por ejemplo, el año pasado, con esta unidad en Barranquilla, estuvimos en viviendas de interés prioritario, que es donde se ubican mayoritariamente víctimas de la violencia y población vulnerable. Este año vamos a estar en Pasto, en Ipiales y en los 4 municipios del Alto Sibundoy y también pues vamos a visitar viviendas de interés prioritario y otros espacios públicos. Tenemos además otra plataforma que es la programación pedagógica, artística y cultural que se desarrolla en su mayoría en la unidad móvil. La unidad móvil es el escenario para esta programación. Pero pues también tenemos algunas actividades que van a ser virtuales, otras que van a ser transmitidas, y eso es, digamos, otra forma de poder pensar los contenidos y las reflexiones que nos plantea la itinerancia desde otro tipo de lenguajes expresivos, de lenguajes artísticos, que muchas veces nos permiten decir cosas que con las palabras no podemos, ¿no? Que son a veces insuficientes las expresiones escritas o de otro tipo, y necesitamos recurrir a las artes para poder como reflexionar sobre eso y también pues las artes como camino de sanación. Y por último tenemos un material pedagógico, una que hemos llamado maletas de memoria. Este material es un material didáctico que le permite a las personas activarlo autónomamente. Tenemos unos videos igual en YouTube, que también el enlace está en la página, en el micrositio de Sanaciones. Se pueden enviar por WhatsApp para, digamos, aprender, para tener una orientación sobre cómo activar la maleta, pero aún sin los videos, pues ya el material trae unas instrucciones lo suficientemente claras como para que este material pueda trabajarse de forma autónoma. Trae varias actividades que nos invitan a reflexionar sobre la sanación en todo el país, pero también desde el contexto propio de las personas que desarrollen las actividades. Y al final proponemos que las personas que estén trabajando con la maleta hagan su propia exposición
y nos compartan los resultados. Estas maletas las venimos trabajando también desde el año pasado y ya hemos recibido retroalimentaciones de lugares en el Caribe donde las entregamos el año pasado, que hicieron la activación en colegios y realmente también ha sido como muy bonito y muy potente todo el uso que le han dado a este material. Ese material también está disponible en PDF en el micrositio web para que las personas lo puedan descargar. Si no reciben la maleta, porque igual tenemos un número limitado de unidades, pues igual el material está disponible en PDF para descarga gratuita. Y eso sería todo lo que tengo por contar, Viviana. Pues Diana Marcela, no, las fotografías nos muestran la magnitud del trabajo que tuvieron, la belleza de los territorios y la palabra clave que tiene la exposición, que es la concertación de 10 pueblos indígenas y ser facilitadores de poder mostrar lo que realmente validan aquí los validadores, que son las víctimas. Muchísimas gracias, Diana Marcela, y pues quiero dar paso a Carolina Quintero, que también es integrante de la curaduría del Museo de Memoria y curadora de Sanaciones Caminos de Resistencia, para que nos cuente este tema de narración que tiene la exposición, que entendemos que está hecha sobre 5 ejes. Entonces, Carolina, por favor, adelante y cuéntanos cuáles son estos 5 ejes que trabajó la exposición de Sanaciones. Bueno, Viviana, buenos días. ¿Ahí me están escuchando? Claro que sí. Bueno, buenos días y también a todos los que nos están acompañando. Es muy importante señalar, como ya se había mencionado, que este es un resultado de un trabajo articulado entre muchas personas y equipos, empezando con la participación de los pueblos indígenas, el laboratorio digital del museo, el equipo de museografía, curaduría, pedagogía, el equipo de enfoque étnico del Centro Nacional de Memoria Histórica, el área administrativa. En fin, esto creo que es un gran esfuerzo colectivo y eso pues vale la pena resaltarlo. Para contarles un poco sobre los contenidos de la exposición, pues les vamos a ir mostrando algunas partes de la página. Entonces Marce nos va a ayudar compartiendo la página de la exposición. Y bueno, aquí les cuento que a lo largo de la exposición encontraremos textos, imágenes, audios de testimonios de los pueblos, cantos, videos, mapas interactivos, preguntas que activan la reflexión, paisajes sonoros, en fin, una gran variedad de formas de comunicar los contenidos de la exposición. Y como pues ya habíamos comentado, muchos de los textos, la mayoría se encuentran en primera persona, pues porque son las voces de los pueblos quienes son los que están contando su forma de entender el conflicto armado, la sanación, la historia y la relación con los territorios. La exposición tiene 5 ejes: o sea, disposición al diálogo, territorios, resistencias históricas de los pueblos indígenas, la fuerza de lo colectivo y naciones. En algunos de los ejes vamos a encontrar casos particulares de cada uno de los pueblos, si bien todos los temas que se desarrollan en los ejes son temas que se relacionan con todos los pueblos, hay algunos contenidos de cada pueblo que se conectan más con algunas temáticas específicas en algún eje. El primer eje de la exposición se llama disposición al diálogo, y aquí lo que se plantea es ese intercambio entre personas que se reconocen, entienden y valoran las diferencias de pensamiento, estableciendo una relación horizontal. Sabemos que todos tenemos una forma distinta de comprender el mundo, y en el caso de los pueblos indígenas, pues la organización política, los conocimientos y las prácticas medicinales espirituales de los pueblos, pues son, digamos que, objeto de aprendizaje para todos, ¿no? Nos permite conocer otras formas distintas de entender y también permite transformar esos imaginarios cerrados y desdibujar calificativos negativos que a veces tenemos de los otros, estigmatizaciones, y pues plantear que personas con diferentes formas de leer, pensar, sentir y habitar el mundo pueden convivir y aprender de los demás. En este eje, pues también la idea es transmitir esa capacidad de acción que han tenido los pueblos indígenas frente a la violencia a la que han sobrevivido, y la comprensión de la importancia del significado de la madre tierra como soporte espiritual y lugar para la sanación. En este eje vamos a encontrar los saludos de todos los pueblos indígenas que hacen a los visitantes, los públicos, las comunidades de la exposición, y el mapa donde está la ubicación de cada uno de los pueblos que participan. El segundo eje, que es el eje de territorios,
Aquí lo que queremos plantear es que el conflicto no afecta solo a los seres humanos, sino que sus consecuencias se extienden al territorio. De ahí la importancia de reconocer el territorio como víctima y no como un escenario inerte. Entonces aquí, pues digamos que hay unas dinámicas sociales entre los pueblos étnicos, los pueblos indígenas y los sitios sagrados, por ejemplo, la naturaleza. Entonces, es al mismo tiempo plantear una exigencia de que el territorio también debe ser reparado, regenerado, debe ser sujeto a armonización y a sanación. En este eje vamos a encontrar la presentación de cada pueblo y también se presentan algunos artistas que señalan la importancia del territorio y las distintas problemáticas y afectaciones que ha ocasionado el conflicto armado. También encontramos una parte donde a través de calendarios propios, esos conocimientos tradicionales se cimientan en una relación estrecha entre el territorio y el medio ambiente y también cómo estos ciclos también pueden ser afectados por el conflicto armado y por la presencia de actores armados en los territorios. En este eje vamos a encontrar dos casos, que es el caso del pueblo Wiwa, donde se plantea precisamente esa afectación de los lugares sagrados, que son además de carácter relacional, es decir, porque los lugares sagrados están interconectados entre sí, entonces la afectación de un lugar implica también consecuencias para los otros lugares. Aquí el concepto de sanación que se explora es el de Ruama y Tunkuna, no sé si lo pronuncio bien, pero es el término que se relaciona con la sanación, pues está hablando de la espiritualidad y de la persona y de purificar el daño que ha sufrido el territorio. Sin embargo, ellos dicen que el término sanación no lo encierra todo, es decir, no queda, digamos, todo aquí planteado, sino que es precisamente este término que ellos plantean el que sería el correcto y que sanación sería el que más se acerca, digamos, para alcanzar, digamos, como este objetivo. El pueblo Kamsá, que también está presente en este eje, aquí se cuentan esas afectaciones que el pueblo ha tenido a consecuencia de la pérdida de sus territorios ancestrales, la llegada del conflicto armado, el narcotráfico y la importancia de recuperar el ser Kamsá o esas formas tradicionales de organización, de relación con la tierra, el trabajo comunitario, para poder lograr la sanación. Entonces, digamos que aquí el equivalente sería recordar para sanar, o sea, volver a recuperar ese ser Kamsá. El tercer eje se llama Resistencias Históricas de los Pueblos Indígenas, y aquí me gustaría, yo creo que vale la pena contar un poco sobre este nombre. Como les había contado Marce, en los encuentros de concertación se discutían los contenidos hasta llegar a un acuerdo entre todos. Y este eje pasó por varios nombres. El primer nombre que tuvo fue la larga duración, luego se propuso violencias históricas, pero cuando fuimos a La Chorrera y nos reunimos con los 4 pueblos, ya que en este eje en particular se encuentra el caso de ellos nos decían que ya no querían hablar más de la palabra violencia, que ya no querían ser identificados con ese término, sino que de lo que querían hablar era de las luchas, de las resistencias históricas, pero ¿de quiénes? De los pueblos indígenas. Entonces, pues es claro que la larga duración es un concepto implícito en el desarrollo del eje, pero el título que fue aprobado finalmente por los pueblos fue este, y pues este es como un tema muy potente, me parece muy importante resaltarlo. Aquí lo que se plantea es que en este eje es que las memorias de los pueblos indígenas se construyen en términos y nociones propias. Términos como el tiempo, la red vital, la muerte, se difieren de los conceptos que de pronto tienen otros grupos humanos. Y la perspectiva histórica de esas memorias, que comprende pues, la violencia, la historia, se comprende como diferentes ciclos entrelazados desde la conquista europea hasta el presente. Entonces, digamos que desborda esas temporalidades convencionales, o es una forma distinta de entender la temporalidad, y por lo tanto es imposible hablar del conflicto armado sin hacer referencia a las violencias sufridas por generaciones pasadas. Y aquí, pues, como lo había mencionado, la idea es como enfatizar también en esos procesos de resistencia empleados por estos pueblos para pervivir en el tiempo, no solo hablar de violencia. En este caso en este eje encontramos 3 casos. Está el caso de los 4 pueblos de La Chorrera, o la esencia del tabaco, la coca y la yuca dulce, y el caso se llama Endulzar la palabra. Aquí en este caso se cuenta sobre las afectaciones que han tenido los pueblos a raíz de la extracción del caucho en los ríos Caquetá y Putumayo y la ubicación de la Casarana situada en La Chorrera a orillas del río Igará, Paraná. Y pues esto significó pues una afectación muy grande para los pueblos del Amazonas.
Y sobre el término sanación para los pueblos de la Chorrera, cuando se habla de sanación realmente se habla de endulzar la palabra, de tener el corazón frío, el corazón dulce, y eso es como el término equivalente o que ellos utilizan más bien para hablar como de esta discusión que abrimos en torno a la sanación en la exposición. Para el pueblo barí, lo que se acerca a este concepto de sanación es recuperar y proteger para sanar. Aquí, en este caso, lo que se cuenta es las memorias del pueblo barí con relación a la explotación del petróleo que afectó sus territorios desde principios del siglo XX, la pérdida de su territorio ancestral y las afectaciones a sus lugares sagrados. Cuando hablan de sanación, sienten que es difícil que en medio de situaciones que todavía se presentan en su territorio, pues no es fácil hablar de sanación, pero se puede lograr en la medida en que se recupere y se pueda proteger y recuperar pues como la cohesión social, el territorio. Perdón. En este eje también encontramos el caso del pueblo Pasto, que se llama Recuperar para Sanar. En este caso se habla sobre la lucha por la recuperación de los territorios ancestrales del pueblo Pasto, que empezó siglos atrás y que hoy, digamos, es un ejemplo de organización y de trabajo colectivo. Por eso, para sanar es indispensable recuperar el territorio, pues recuperar la tierra es recuperarlo todo, como dice como la consigna de estos procesos de recuperación de la tierra. El cuarto eje, ¿verdad? Si quieres pasamos al siguiente, el cuarto eje es la fuerza de lo colectivo, y aquí lo que queremos resaltar es que muchos de los pueblos indígenas se reconocen hoy en día como un ejemplo de resistencia y dignidad más allá de sus límites territoriales. Entonces, esos logros organizativos que hoy los identifican vienen de muy lejos en el tiempo y se basan de la importancia de experiencias políticas y luchas de sus mayores y antepasados. Estas experiencias se expresan en memorias que se van transmitiendo de generación en generación y esa experiencia les ha mostrado la necesidad de una organización propia basada en su propia realidad histórica, en la lucha y en la unidad de los pueblos, no solo dentro del mismo pueblo, sino en la unidad de los diferentes pueblos. Aquí encontramos dos casos, es el caso del pueblo Nasa, que se llama Armonía y Equilibrio, y en este caso se habla sobre los procesos organizativos de los NASA, la Guardia Indígena o Quihuetecnas, la Minga, la participación de las mujeres en estos procesos organizativos. Y en relación con la sanación para el pueblo Nasa, no se puede hablar todavía de sanación, pues el conflicto sigue presente en sus territorios, lo sigue afectando de manera dramática. Entonces la búsqueda consiste más bien en conseguir la armonía y el equilibrio, y esto se logra a través de la unión y de un proceso espiritual para equilibrar la energía de las personas y el territorio. Y el último caso que encontramos en este eje es el eje de la gran familia Guavi Nacional, que se llama Armonía y Equilibrio. Y aquí se cuenta sobre las afectaciones del pueblo Aguá, la lucha por la conservación de su territorio grande, Catsazú, como lo llaman. También ellos tienen un proceso de guardia indígena que además está articulado con el resto de guardias indígenas de los territorios cercanos, la participación de las mujeres. Para el pueblo Aguá es también muy difícil hablar de sanación cuando en su pueblo pues es uno, digamos, de los pueblos que tienen mayores amenazas en este momento. Entonces, digamos que desde el trabajo espiritual se pueden realizar procesos de sanación y armonización, aunque se debe reconocer, pues según lo que ellos plantean, es que eventos como la pérdida de una vida, la destrucción de la naturaleza, no se puede sanar por completo. Entonces, digamos que esto es un proceso, más bien un camino, lo que se está planteando aquí. El último eje de la exposición se llama Naciones, y aquí lo que se plantea o la discusión que se abre es que el concepto de nación, por lo general, como lo entendemos, digamos, desde las ciudades o aquí como en Bogotá, por ejemplo, es lo que se refiere al conjunto de habitantes en un país regido por un mismo gobierno. Pero, sin embargo, existen también otras formas de entender la nación, y es esa referencia a grupos de personas que tienen un mismo origen, que hablan una misma lengua, que habitan un territorio, que tienen una tradición común. Y sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de la Constitución del 91, la Constitución reconoce que hacemos parte de un país que reúne diferentes pueblos con identidades particulares, con territorios definidos y con el derecho a la autodeterminación.
Sin embargo, para los pueblos étnicos, la multiculturalidad es una realidad que está todavía inacabada, pues aún siguen luchando por la defensa de sus derechos, por la autonomía y por la soberanía. Entonces, cada uno tiene una manera distinta de entender lo que es una nación. Por ejemplo, para el pueblo Agua y para el pueblo Barí, eso implica que esos límites políticos que impusieron los estados nacionales no los sigan afectando, porque muchos de esos límites cortan sus territorios, hacen como debilitar la cohesión social, quedan con leyes distintas entre un territorio y otro, cobijados por leyes distintas. Entonces, esta es como una lucha que se está dando para que se pueda reconocer su unidad. Para los NASA, por ejemplo, es la búsqueda de la autonomía en términos de educación, de idioma, de medicina, política, procesos organizativos y el control total de sus territorios ancestrales. Entonces, digamos que cada pueblo tiene su forma distinta de entender qué es una nación y qué significa ser una nación indígena dentro de la nación colombiana. Bueno, creo que por ahora podemos dejar aquí para que se animen a explorar todos los contenidos de la exposición, que esto, digamos, es una explicación muy rápida de todo el universo de información que podemos encontrar en la exposición. Y bueno, pues muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Creo que por ahora dejo ahí. Pues Carolina, de verdad impresionante el trabajo. Felicitaciones nuevamente. Y quiero dar espacio para leer unas preguntas y comentarios que han hecho nuestros cibernautas en el chat del Facebook. A esta hora, Alejandro Triana pregunta, ¿se ha contemplado tener los textos de la exposición en las lenguas de cada uno de los pueblos que participaron? Entonces me gustaría si Diana Marcela pudiera contarnos y darle la respuesta a Alejandro Triana, que se encuentra conectado a esta hora. Gracias, Viviana. Bueno, Alejandro, te cuento que hacer las traducciones es muy complejo, muy complejo. Mira, te pongo un caso anecdótico con el pueblo Nasa. Como les comentó Carolina, cada pueblo tiene un saludo en el segundo eje. Con ellos hicimos el saludo primero en español y luego lo tradujimos a Nasayuwe y nos demoramos casi un día entero traduciendo solo ese saludo, porque es muy complejo. Las palabras en español son muy distintas, los significados son muy diversos. Lo mismo cuando se traduce de lengua a español, es muy complicado porque no hay manera. Por ejemplo, como les comentaba Carolina, en el caso del pueblo Wiwa, ellos nos decían, no, pero es que esa nación, pues si yo traduzco Ruama y Tucuna, que es la forma en que lo decimos en Wiwa a español, pues lo más cercano es esa nación, pero esa nación se queda cortiquito, es chiquitico. Ellos nos decían, nuestro término no tiene fin, lo abarca todo. Entonces, pues hay cosas que de verdad son imposibles de traducir. Entonces, en ese sentido, la traducción a las lenguas pues es bien complejo, así que pues no lo vamos a hacer, pero lo que sí procuramos es que todo lo que pudiera estar en lengua de parte de las comunidades y que ellos determinaran que estuviera, pues se mantuviera. Entonces hay muchos audios que están en lengua, videos que ustedes van a poder encontrar, los mismos saludos están en español y en lengua. El saludo del pueblo Barí, por ejemplo, que el pueblo Barí todavía no tiene una escritura muy definida de su idioma, está en audio. Entonces, pues bueno, eso te puedo responder. Muchas gracias, Diana Marcela. Vamos a leer algunos comentarios que nos han dejado en el chat. Dice, felicitaciones al equipo de exposiciones, al Laboratorio Digital y a la Dirección Técnica del Museo de Memoria. Esto lo escribe María Clara Uribe. Vamos a leer otro de Sebastián Orozco. Dice, saludos desde la Biblioteca Municipal de Tenjo. Saludos a nuestros cibernautas que están conectados desde diferentes lugares del país. Tenemos otro, los flauteros de Tanabioy. Dice, saludos desde el territorio Tamabioy, pueblo Camenzá, Sibundoy, Putumayo. Qué alegría que estén conectados en este lanzamiento de este micrositio que es precisamente de ustedes, de no solamente las comunidades indígenas, sino de todos los colombianos. Otro comentario es de Juan Rodríguez Urriago. Dice, las resistencias por la vida, la dignidad, el territorio y la paz son las constantes en nuestras luchas sociales y territoriales, los caminos que trazamos por la paz, la reconciliación y la no repetición
deben reconocer estas resistencias abiertas, diversas, populares y plurales. Hashtag Sanación es, y me recuerda Juan Rodríguez precisamente, que todos los comentarios y observaciones que tengan ustedes sobre este lanzamiento lo pueden realizar a través de nuestras redes sociales con el hashtag Sanación es. Les recuerdo las redes sociales @CentroMemoriaH o @MuseoMemoria_Co. La información que requieran sobre este micrositio la pueden encontrar en www.centrodememoriahistórica.go.co o www.museodememoria.gov.co. Estas son las dos páginas. Leo, el Centro Nacional de Memoria Histórica los invita a diligenciar la encuesta que está ubicada en el chat del Facebook para poder conocer su opinión sobre este importante lanzamiento. Recordarles a todos que la exposición multiplataforma, además del micrositio, va a tener esta unidad móvil, como lo comentaba Diana Marcela, que estará entre el 20 de noviembre y el 3 de diciembre recorriendo Pasto e Ipiales en Nariño y San Francisco, Santiago, Colón y Sibondoy en Putumayo. Todo en el marco de la Semana por la Memoria que se celebra en la última semana del mes de noviembre. Allí tendrán una programación de actividades artísticas, culturales y pedagógicas y esperemos que todas las personas de esta región nos acompañen. Bueno, pues ante todo agradecerle al director Darío Acevedo Carmona, a la directora técnica de museo, al equipo de curadoras, a Carolina, a Diana Marcela, a la coordinadora del enfoque étnico, la presentación que nos hicieron e invitarlos a que consulten la página del Centro Nacional de Memoria Histórica y de Museo para que puedan acceder a este micrositio. No se les olvide que ustedes hacen parte de este trabajo porque juntos construimos la memoria de Colombia. Muchas gracias.